tiene delinquiendo ya años en el corazón de la ciudad de Caracas. Y con respecto al tema del diálogo, creo que es ingenuo pensar que una banda como esta, que ya los caraqueños vimos cuál es el poder de fuego, fusiles, automáticos, granadas, ametralladoras, van a entregar esas armas de guerra simplemente por un planteamiento de diálogo. Yo lo que creo que esto es perder tiempo que gana esta banda para seguir delinquiendo. Creo que es un plan fallido que repite el planteamiento de las zonas de paz, aquel plan aplicado en el año 2013, que también consistía más o menos en lo mismo, de dialogar con bandas delictivas, y también fue infructuoso. No solo con una sola banda, sino ese plan fue con muchas bandas criminales en el país, y esas bandas no se pacificaron, no entregaron sus armas, y lo que hicieron fue fortalecerse. Y por último, me parece muy grave que una alta autoridad del Estado se siente en igualdad o se sienta en igualdad de condiciones con una banda criminal. Eso sería un mensaje muy negativo para la población, no solo de la Cota 905, sino de Caracas y de Venezuela, y eso es algo que se estaría reeditando con respecto a las zonas de paz, donde un viceministro se sentó con una cantidad de delincuentes a lo largo y ancho del territorio nacional, y a mi entender con eso lo que se hizo fue reconocer la jerarquía delictiva de estos criminales. ¿Y cuál ha sido el resultado hasta ahora de esa iniciativa de las zonas de paz? Bueno, creo que todos los habitantes de las zonas donde hay bandas delictivas con las que se sentaron en aquella oportunidad lo conocen. Sencillamente ganaron tiempo, pidieron que se sacara la policía de esas zonas que controlaban esas bandas criminales. Supuestamente iban a entrar en un proceso de entrega de armas, de pacificación. Inclusive entiendo que había un presupuesto para que a estas bandas criminales se les otorgaran créditos para iniciar actividades productivas, pero todo eso fracasó porque es ingenuo, repito, pensar que unos criminales que extorsionan, que asaltan, que asesinan, que secuestran con un armamento de guerra, lo van a entregar simplemente por una iniciativa de diálogo o porque se les prometa alguna retribución económica, cuando resulta que esas armas las utilizan precisamente para obtener grandes ganancias a través del crimen. Ahora, también quisiéramos consultar cuál sería entonces la estrategia que debería seguirse para devolver la paz y la tranquilidad a estas zonas. Escuchábamos, por ejemplo, al director del CICPC decir que no iba a arriesgarse la vida de más funcionarios. ¿Cómo lograr devolver la paz sin arriesgar la vida de funcionarios, tampoco de ciudadanos? Es que yo creo que precisamente la vida de funcionarios, no solo del CICPC, sino de las distintas policías y también de la Guardia Nacional, está en peligro es si esa banda sigue operando libremente, porque hay que recordar que no solo ha ocurrido este episodio de la semana pasada donde tuvieron como objetivo varias patrullas del CICPC, sino que en el pasado esta banda ha asesinado a guardias nacionales, a funcionarios de distintas policías e inclusive también a ciudadanos civiles, ¿no? Pienso entonces que la estrategia debería ser el fortalecimiento de los cuerpos policiales en Venezuela, que están muy debilitados en cuanto al recurso humano y en cuanto a los elementos operativos, y también que se elimine esa limitación que tienen los cuerpos de policía de entrar a algunos territorios a proteger a la ciudadanía. El director del CICPC dijo, palabras más, palabras menos, que no podía actuar libremente, sino que tenía que esperar una autorización o algún tipo de orden de arriba para poder actuar contra estos delincuentes. Y uno que es conocedor del ordenamiento jurídico no encuentra por ninguna parte, ni en la Constitución, ni en ninguna ley, esa fulana autorización necesaria para que un cuerpo policial pueda actuar en contra de unos delincuentes para proteger a los ciudadanos. Ahora, usted mencionaba la situación de los cuerpos de seguridad, decías que le hacía falta mayor fortaleza en cuanto a equipo humano. ¿Qué ha pasado? ¿Esto siempre fue así o es coyuntural?
No, mira, en los últimos años se ha preferido aumentar indiscriminadamente el número de funcionarios en las distintas policías en contra de la calidad de los mismos. Entonces, la ciudadanía es conocedora de eso y es víctima de eso. Por eso es que hay tantas denuncias de funcionarios corruptos, funcionarios matraqueros, como se dice coloquialmente, funcionarios que no respetan los derechos humanos y cometen ejecuciones extrajudiciales, funcionarios que no están preparados para tratar con la ciudadanía. Entonces yo por eso hablo de un debilitamiento en cuanto al recurso humano. Y en cuanto al tema operativo, estamos hablando de que Venezuela es el país seguramente del mundo donde un funcionario policial gana menos salario, donde además tienen inmensos problemas operativos con falta de patrullas, con el tema de los uniformes, los chalecos antibalas, los equipos de comunicación. Es decir, todos esos elementos operativos que serían necesarios que tuvieran los cuerpos de seguridad para enfrentar a de fuego y de organización. Ahora, regresando a la pregunta anterior, esto ha sido, de alguna forma, este debilitamiento desde el punto de vista humano y operativo de los cuerpos de seguridad que usted plantea, ¿ha sido progresivo? ¿Estamos aquí después de cuánto tiempo? ¿Qué ha pasado en la última década? No, yo diría que en los últimos 20 años ha habido un proceso de debilitamiento institucional en los cuerpos de seguridad del país. Para ponerte un ejemplo, el 6CPC, la antigua PTJ, era uno de los cuerpos de investigación más reconocidos de Latinoamérica. A mí me comentaban funcionarios de ese cuerpo de seguridad que ellos eran llamados a otros países para iniciar la formación de funcionarios a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entiendo que la policía de Nicaragua, por ejemplo, la policía de investigación se hizo bajo supervisión o bajo instrucciones, vamos a decir, bajo orientación de funcionarios de la antigua PTJ y así en otros países de la región. Bueno, eso en los últimos años se ha debilitado enormemente por la partidización que hay en esos cuerpos policiales. Fíjate tú esa declaración insólita de que tienen que esperar autorización, no sé de quién, no sé de cuál político, para actuar contra delincuentes y proteger la ciudadanía. Eso era algo que no se veía en épocas anteriores. Y para irnos a las policías preventivas, la Policía Nacional Bolivariana, que nació en el año 2009 como una promesa de transformación del sistema de policía, ha terminado en un total fracaso y los venezolanos son testigos de ello, con una cantidad de funcionarios de ese cuerpo policial involucrados en hechos de corrupción, en hechos delictivos y también en el tema de ejecuciones extrajudiciales a través del Grupo Especial FAES. Ahora, hemos abordado la situación de una organización delictiva en particular, pero ¿cómo está el resto del país, profesor Izquiel? Está dividida en microestados tomados por bloques de delincuencia organizada. En el caso de la Cota 905 estamos hablando de lo que se conoce como megabandas criminales. De esas podrían haber varias en Caracas, varias en el estado Miranda y otro tanto en el territorio nacional. Pero ese no es el único fenómeno de delincuencia organizada que existe acá en el país. También está la guerrilla de origen colombiano, el ELN y la FARC, que también tienen feudos criminales a lo largo y ancho del territorio nacional, para muestra lo que está ocurriendo actualmente en Apure. Hay sindicatos mineros, que son pandillas delictivas que controlan las minas que abandonó el Estado venezolano y que someten a los obreros que trabajan allí, a los trabajadores mineros, y les cobran impuestos. También están los carteles del narcotráfico. Venezuela es uno de los puentes principales para el narcotráfico internacional. Está el FBL o los denominados boliches que funcionan sobre todo en Apure, Táchira y Barinas. Esa es una guerrilla de origen nacional. Están las denominadas Baquirín colombianas. Las más conocidas serían los rastrojos y los urabeños, que trabajan también en la zona fronteriza, y están los colectivos armados y violentos que todos sabemos que también controlan distintas zonas en el territorio nacional. Es decir, Venezuela está dividida en feudos criminales controlados por bloques de delincuencia organizada y bueno, esta es una situación que pagamos todos los venezolanos. Profesor Izquiel, gracias por estos minutos que ha compartido con nosotros en Primera Hora.